buenas tardes. En esta sección de la CyberIcon vamos a hablar de ciberseguridad en entornos OT y IoT de la mano de Nozomi Networks. Para esta presentación nos acompaña Adriel Reguera, que es, si te quieres presentar, Adriel. Soy el Sales Engineer para la región de Iberia y Turquía. Por mi parte, soy Nitin Dallani, Delivery Manager de Risk Advisor en Deloitte, y más adelante, en la última sección de la presentación, nos acompañará Jesús Rojas, que es un Delivery Analyst responsable de la parte del laboratorio de innovación que tenemos aquí en Deloitte. La agenda que seguiremos sería una introducción a qué son los entornos industriales, qué capacidades y características tiene la solución de Nozomi, una pequeña demo en nuestro laboratorio de OT de la solución de Nozomi y luego una parte final de cualquier pregunta que tengáis. Nos indicáis. Inicialmente simplemente queremos hacer una breve recapitulación de qué es un entorno IT comparado con un entorno OT. En este caso, los entornos IT fueron concebidos con medidas de seguridad, conexión a Internet, ciclos de vida muy cortos de 3 a 5 años, características de seguridad y que están en constante evolución con nuevas medidas de seguridad, parches, etc. etc. En contrapartida, los entornos industriales son entornos que se concibieron como entornos totalmente aislados, sin esta medida de seguridad, con unos ciclos de vida de unos 15 a 20 años y sistemas propietarios o sin medidas de ningún tipo de seguridad. Y en este caso, la prioridad en entornos IT es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, mientras en la parte industrial lo prioritario es la disponibilidad, luego la integridad y por último la confidencialidad. Teniendo esto en cuenta, y el incremento de ataques que va surgiendo a medida que va pasando el tiempo y a medida que estos entornos tienen nuevos casos de uso como conexión con la parte IT, conexión con entornos cloud para recibir la información, hacer analítica avanzada y volver a pasar esa información a los entornos industriales, aparecen nuevos riesgos. Como vemos en la gráfica de abajo, vamos viendo que a medida que pasa el tiempo, cada año aparecen nuevas amenazas y nuevos ataques que son a entornos productivos y entornos reales que han tenido un impacto muy significativo incluso tanto en la producción como incluso llegando a parar la producción de una fábrica directamente. En esta slide simplemente queremos indicar de que las soluciones que existen a día de hoy para proteger entornos tradicionalmente IT no tienen las características o no tienen las capacidades para proteger estos entornos, ya sea entornos OT, puramente industriales, o los entornos emergentes como los entornos IoT. Y el motivo es porque estas tecnologías que existen a día de hoy no tienen los conocimientos o las capacidades de interpretar tanto los protocolos como los aplicativos industriales que cada vez van requiriendo más conocimiento y tienen protocolos como puede ser Modbus, que inicialmente no contemplaba seguridad, pero va poco a poco avanzando y metiendo nuevas medidas. Entonces, aparecen nuevas soluciones que nacen con capacidad para entender estos protocolos y entender tanto los flujos como los procesos operacionales y detectar anomalías en cuanto a anomalías de parámetros, modificación de variables, etc., etc., que más adelante nos contará Adriel cómo una solución, como puede ser Nozomi Networks, nos permite identificar estos cambios y responder a esas amenazas. Aquí tenemos un pequeño resumen de los riesgos principales, empezando por el inventario de activos, que es un tema muy importante en el sentido de que no podemos proteger algo que no conocemos, por lo que es importante tener un inventario completo en nuestro entorno industrial, tener constancia también de todos los protocolos y flujos de comunicaciones que existen, tener claro qué vulnerabilidades existen en nuestro entorno, porque al final sabemos que estos entornos tienen vulnerabilidades porque inicialmente nacieron como un entorno totalmente aislado y no se fueron parcheando. Y estos entornos cada vez, como hemos dicho anteriormente, se van interconectando y requieren de unos parches o unas medidas compensatorias tanto para proteger como para identificar lo que se está pasando, así como protegernos de amenazas específicas que surgen en estos entornos. En esta slide, antes de dar paso a la explicación de la solución de Nozomi, simplemente queremos enseñar lo que sería un enfoque para la detección de amenazas, empezando por inventariar y conocer qué activos existen en nuestro entorno, ya sea un parque o la planta que tengamos que proteger. Primero es entender y saber qué existe, entender cómo funciona el parque, qué flujos operacionales y qué procesos operacionales se están ejecutando,
tener capacidades de detectar anomalías cuando esos parámetros, que serían los estándares, empiezan a modificarse, y luego esa información pasa a un SOC y empezar a gestionar las alertas de manera conjunta, tanto IT como OT, para posteriormente, ya con otras soluciones, tener capacidades de reaccionar sobre estas amenazas. Y con esto ya le doy paso a Adriel para que nos cuente la solución de Nozomi Networks. Pues vamos allá. Como bien comentaba Nitin hace un momento, el nuevo sistema de mercado que prima mucho la digitalización para tener información de valor sobre el proceso y poder mejorar tanto la productividad como minimizar las pérdidas productivas, hace que necesitemos una mayor conectividad para obtener esa información del proceso. Esto hace que entornos que eran aislados típicamente pues empiecen a estar expuestos a las nuevas vulnerabilidades y a las nuevas amenazas de las conexiones. Tanto la transformación digital como la convergencia IT-OT, como el Internet de las cosas que estamos viendo por todas partes, que seguro que en la fábrica tenemos proyectos de I+D, donde hemos empezado a instalar dispositivos ultra baratos, ultra sencillos, que son dispositivos electrónicos con sistemas que no tienen un sistema operativo que podamos instalar un endpoint, que conectan con Internet, donde el modelo de negocio es la plataforma de la nube, y nos olvidamos del riesgo que estamos asumiendo al tener esas vulnerabilidades en nuestros sistemas. Nos fijamos solo en el beneficio, pero hay que también tener en cuenta el riesgo que supone para el sistema. Desde Nozomi Networks nos centramos en dar visibilidad de todos los activos. Ya lo dijo Nitin antes, no podemos proteger lo que no vemos, para ello necesitamos saber marca y modelo de cada uno de los dispositivos que tenemos en el sistema, las vulnerabilidades que tienen asociadas, los riesgos de cada una de las vulnerabilidades para poder generar un roadmap, para poder parchearlas y centrarnos en las más críticas primero, y después pasar a una fase de detección. Y aquí es importante que la detección sea híbrida. ¿Por qué? Porque no podemos centrarnos solo en las amenazas ya conocidas, porque cada ataque que hemos visto en los entornos industriales o entornos IoT ha sido totalmente diferente del anterior. Por lo tanto, si solo nos centramos en defendernos de las amenazas conocidas, no vamos a estar defendidos frente a un nuevo ataque. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues con un enfoque híbrido, es decir, análisis de amenazas ya conocidas y luego análisis de comportamiento del propio sistema para detectar variaciones, pues un elemento nuevo que aparece en la red, una nueva comunicación contra el PLC que no había anteriormente, un nuevo function code que se envía al PLC o una variable de proceso que de repente tiene un valor de rango fuera de lo que está habituado a la sonda, poder mostrar una alerta y poder tener todo ese contexto de forma conjunta. Y a la vez poder unificarlo en un único sistema para tener una visibilidad de conjunta total 360. Al final los hilos de información hace que nos perdamos en un montón de herramientas y no podamos tener esa visión. Para ello, nuestra propuesta de solución es esta que veis en pantalla, donde el elemento central es el Guardian, que veis ahí abajo, que out of the box, de forma totalmente pasiva, solo escuchando una copia del tráfico, hace todo lo que veis en esas cajitas azules. Lo primero de todo, ese descubrimiento de activos, ese análisis de vulnerabilidades, el ver la red de quién está hablando con quién y ese esquema lógico que es muy complicado tener, ¿vale? En los sistemas industriales es habitual tener un esquema eléctrico del cableado, porque lo diseñan principalmente ingenieros eléctricos o ingenieros industriales que están muy acostumbrados a hacer eso, pero el plano lógico de quién habla con quién no está en ningún sitio y tener esa visibilidad aporta muchísima información de cómo funciona el sistema. Y después ese sistema híbrido del que hablábamos antes de detección. Esto todo con análisis pasivo. Si bien después vamos instalando distintas ondas Guardian, podemos gestionarlo de forma centralizada con el CMC, que es esa plataforma que veis encima del Guardian, y en los últimos años hemos desarrollado de cero, totalmente Cloud Native, la solución de Vantage para poder gestionar todos esos Guardians que podamos desplegar en una infraestructura de una forma centralizada y que además nos permite un modelo de licenciamiento basado en assets donde podemos dar totalmente gratis las máquinas virtuales de Guardian o del CMC para poder monitorizar los distintos dispositivos. Aquí nuestra filosofía, como veis, es ser totalmente abiertos para que toda la información y todos los descubrimientos que obtenemos mediante Guardian o el CMC, poder incorporarlo en otras tecnologías y en otros servicios para poder proporcionar un valor añadido. Entonces, ya veis que la instalación es muy sencillita, requerimos una copia del tráfico de la instalación de la red para poder hacer ese análisis
y ahí somos full stack, quiere decir que proporcionamos tanto el hardware como el sistema operativo como el aplicativo que corre por encima para poder dar todos esos datos que dábamos antes. Y un poco por resumir, nos basamos principalmente en ver, para que tengas una foto exacta de lo que tienes en tu red y conozcas el riesgo al que estás sometido y después poder detectar todas esas amenazas y esas variaciones del comportamiento de tu red para que puedas tener una rápida respuesta y corregir el problema al momento. Y ahora que con toda esa presentación paso a haceros una pequeña demo de todo eso que os conté, cómo lo veríamos con la herramienta de Guardian antes de pasar a la maqueta del laboratorio T de Deloitte. Bien, esta pantalla que tenéis aquí es el entorno de Guardian que os presenté antes en el conjunto de soluciones de Nozomi Networks, y lo que vamos a hacer es una pequeña demostración para ver las principales capacidades. En este caso, lo que vamos a ver es cómo, recogiendo ese tráfico de forma out of the box, sin configurar nada, vamos a obtener un montón de información. Vemos como según va entrando el tráfico, vamos visualizando los distintos elementos y automáticamente el Guardian les va otorgando un color. Si nos vamos a la leyenda, vemos cómo va catalogando quién es el consumidor, quién es el productor, o sea, nos está dando una visión de cuál es la función del elemento y el nodo en la red. Y veis cómo van apareciendo pues, en tiempo real y vemos ese esquema lógico del que hablábamos antes. Y podemos hacer zoom, ver los distintos protocolos que se están comunicando, podemos ver la información de este link y del protocolo, inclusive las function codes que se están enviando al PLC. Esto todo lo está aprendiendo con ese análisis de comportamiento para cualquier variación que se encuentre a futuro, poder mostrar una alerta y alertar de que está haciendo un funcionamiento anómalo. En cuanto a la visibilidad, lo importante es poder disponer de la marca, modelo del dispositivo, los distintos componentes que tiene enchufados y las vulnerabilidades, y que podamos tener información sobre ellas con enlaces para poder subsanarlas o entender cuál es el riesgo que estamos corriendo, y ese riesgo para poder ordenarlo y poder atajar las vulnerabilidades de mayor riesgo primero. Toda esta información que vemos aquí de cara al informe es personalizable, podemos generar un informe para sacar todas las vulnerabilidades del conjunto de los dispositivos y así tener todo bajo control. Otra función muy interesante para la gente de mantenimiento, para determinar si puede haber algún error en la planta, puede ser ver el número de retransmisiones que están teniendo los distintos enlaces. Para verlo, marcamos aquí sin más las retransmisiones de TCP, le damos a aplicar y ahora vemos como los distintos enlaces se van poniendo de distintos colores. Si le damos a la leyenda, pues vemos que tenemos 54 enlaces con muy altas retransmisiones, podríamos filtrarlo para centrarnos solo en esos enlaces de altas retransmisiones TCP. Vale, esto podría ser un indicativo de que hay algo en la red que no está funcionando correctamente, o bien el cableado, o bien el switch está saturado, y a lo mejor no hay un problema en el proceso, pero podría haberlo muy pronto con que cambie nada. Entonces es un elemento que nos da mucha información para seguir indagando en nuestra red y encontrar la causa raíz que está causando este problema. En este caso además veis que es un 97,3% de retransmisión, es una auténtica locura. Esto hay que ver qué es lo que está pasando aquí, porque está claro que hay un problema de red. Después también nos da información muy interesante, pues imaginaros que queremos aplicar la 62443 y queremos saber cómo están comunicando las distintas zonas, o queremos tener una idea de qué zonas podemos encontrar. Eliminamos este filtro que hemos puesto aquí ahora y seleccionamos agrupado por distintas zonas. ¿Vale? Y aquí vemos cómo están hablando cada una de las zonas entre sí, cuál es el enlace. Podríamos visualizar si alguno de los enlaces está rompiendo los conductos que hemos definido en la 62443, o basarnos en este esquema para definir precisamente las zonas y conductos, y que luego se está cumpliendo según va avanzando y va creciendo la red y se van añadiendo nuevos dispositivos. También sería interesante ver si alguno de los dispositivos está comunicando con Internet o intentando comunicar con Internet. Esa información también la podemos obtener. Dejar que vuelva al punto de partida. Podemos marcar los nodos que son públicos. Podríamos ver también
cómo comunicar con las IPs públicas, seleccionando en la perspectiva los public nodes, dándole a aplicar, ¿vale? Y vemos las cajitas rojas, sería una comunicación con una IP pública que se está dando en este momento en el gráfico. Vale, aquí vemos cómo esta tableta está hablando con esta IP pública y es el único elemento que está comunicando con Internet. También podríamos ver los intentos de conexión a Internet que pueden estar bloqueados por un firewall, pero desde el punto de vista del compliance no estamos bastionando correctamente nuestros equipos porque alguien podría utilizar ese intento de conexión para entrar en nuestra red y después pivotar y hacernos un ataque. Otro punto muy importante es el tema de las variables de proceso. Es muy importante en ese análisis híbrido que mencionamos tanto, en donde hacemos esa clusterización del funcionamiento normal, tener en cuenta las variables de proceso para alertar ante cualquier variación que pueda haber. Entonces, entramos, por ejemplo, en esta variable, ¿vale? Podemos ver cómo está variando, entre qué valores, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, la calidad, ¿vale?, del valor de que lo está cogiendo bien y el ciclo con el que está recogiendo esta variable. Entonces, si alguien cambiara la programación de nuestro PLC y cambiara el ciclo de adquisición, no tendríamos un error ni una alerta en el proceso porque no está monitorizando ese tiempo, pero la información que nos da el sistema SCADA no es real, no está monitorizando bien el sistema. Entonces no tendríamos información, pero Guardian nos informa si este ciclo se ve modificado y cambia, nos va a mostrar una alerta porque toda esta información la está incluyendo en el análisis de comportamiento. Aquí vemos el dashboard principal, que es totalmente configurable. Podemos escoger todos los elementos mediante queries. Aquí tengo pues una serie de ellos preliminares que tengo pues incluso para encontrar y ver los distintos protocolos o quién está comunicándose en remoto con los distintos elementos de la red. Lo vemos aquí en este gráfico de aquí, con qué protocolo, con quién se está comunicando. Volvemos al principal. En el principal tenemos una pequeña vista de los distintos niveles Purdue y automáticamente nos cataloga los distintos assets en ese nivel Purdue para tener una vista totalmente completa de la funcionalidad de los assets y nos da información interesante como esos intentos de Internet que os comentaba antes, las vulnerabilidades, el multi-homed, ¿vale? Esto es algo muy habitual en las redes de producción en el que sistemas SCADA o sistemas de control industrial para conectar a dos subredes distintas, lo que hacen es conectar una segunda interfaz de red, cada una en esa subred. Esto no es una separación correcta de las redes, porque realmente tiene un elemento en común que puede propagar el problema o la vulnerabilidad a la otra red, y el único elemento que debe hacer eso es un firewall. Y aquí tenemos información de los distintos assets que están teniendo esa doble interfaz o más para comunicar entre las redes. Y estas son las principales características de la sonda Guardian y ahora Jesús contará y enseñará la demo que tienen de generación de energía aquí en Deloitte. Hola, mi nombre es Jesús Rojas, formo parte del equipo del laboratorio y como bien ha mencionado Nitin y Adriel, os vamos a enseñar lo que es la planta de producción de energía desde la fase de diseño, porque nosotros diseñamos lo que es todo el escenario para la parte de ver qué cada elemento y luego imprimirlo, hacia la parte de todo de estudio de cada PLC y de cada protocolo que hay en una planta de producción de energía como puede ser esta. Aquí lo que hemos diseñado va a ser los diferentes elementos que vemos aquí en la maqueta, como puede ser las torres de refrigeración, la planta de generación, luego aquí lo que es el sistema de generación y modificación y aquí el sistema de transporte hacia lo que es la ciudad. Luego aquí simulamos lo que es las oficinas de donde estarían los operarios trabajando y a mayores hemos puesto lo que es la parte de la producción eólica y la parte de la energía solar. Como vemos aquí en la pantalla estamos viendo un sistema SCADA que es donde recoge todos los valores que reportan cada PLC, los recogemos aquí. Y también vemos los diferentes protocolos que hablan los diferentes módulos de cada del escenario. Como podemos ver, por ejemplo, la torre de refrigeración habla por Modbus, tenemos implementado también BACnet, en la parte de la generación de energía tenemos DNP3. Entonces, lo que conseguimos con estos escenarios, estos gemelos digitales, más bien dicho, es poner en un entorno virtual a
cualquier protocolo y cualquier PLC que lo podemos simular y luego poner a trabajar las diferentes ondas de ciberseguridad, como en este caso Nozomi, para poder estudiar toda la tecnología, poder estudiar todos los protocolos y ver qué posibilidades de ataques hay. Entonces, si queréis, vamos a pasar a lanzar algún ataque. Tenemos aquí implementado en lo que es la maqueta una sala de control de manera virtual, que es la que controla todos los niveles de cada PLC para que la producción de energía sea estable, ya que si por ejemplo cambia la situación meteorológica a lluvia, podemos controlar de que a lo mejor la fase de producción de energía en la central nuclear baje y suban los molinos eólicos, o si hace mucho sol produzcamos más energía por la parte solar. Entonces, uno de los vectores de ataque que podemos hacer es deshabilitar esta sala de control para luego poder modificar los parámetros con total libertad. Vamos a deshabilitar la sala de control. Entonces, una vez deshabilitada, podemos ver cómo en la sonda de Nozomi salta la alerta, en la que si clicamos en la pantalla podemos ver el protocolo que ha reconocido la sonda de Nozomi, como desde la IP, el nombre del PLC, desde qué dirección se apunta, y podemos ver también mucha más información de lo que es acerca del PLC, los paquetes que ha recibido y qué registros, en este caso del protocolo Modbus, ha actuado. A mayores podemos ver que también interactúa un protocolo que es el OPC UA, en el que tenemos establecido un bridge que se comunican entre ellos. Otro de los posibles ataques, una vez que tenemos deshabilitado lo que es la sala de control, sería, por ejemplo, levantar las barras de cambio. Si levantamos las barras de cambio, estamos alterando lo que es la producción de energía, ya que si al levantarlas hacemos una estabilidad en el sistema y lo que conseguimos es elevar la temperatura a niveles muy superiores de los permitidos, y con esto la central nuclear entraría en modo alerta y provocaríamos un caos. Vamos a subir las barras de cambio. Como podemos ver, estamos subiendo lo que es la barra de cambio. En el sistema SCADA vemos cómo se van subiendo poco a poco porque hemos deshabilitado la sala de control. Al deshabilitar la sala de control lo podemos controlar con total libertad. Y como vemos en la maqueta física, lo que estamos consiguiendo es que los reactores empiecen con la luz más rápido, indicando que se está produciendo una subida de la barra de cadmio. Y ahora esto, en el momento que alcance una temperatura establecida, esto entrará en modo alerta y se deshabilitará y habremos provocado el caos. Entonces, como en la sonda de Nozomi también ha detectado la alerta, en este caso ha detectado la modificación de las barras de cambio, y si entramos a la alerta podemos ver igual de qué protocolo habla, desde qué dirección IP, qué PLC estamos viendo y toda la información que hemos visto antes. También estamos viendo aquí todos los nodos involucrados que pueden ser afectados en la alerta. Como vemos, ya está en situación de alerta y con esto ya hemos finalizado lo que es la demo, que para esto sirven los entornos, los gemelos digitales que producimos para poder testear cualquier protocolo y todos los ataques que podamos lanzar. Con esto también sirve para concienciar a todo el mundo de lo importante que es tener sondas de seguridad como esta para que podamos mitigar todos los ataques. Entonces, si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, estamos dispuestos.